Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia. En breve daremos inicio con la conferencia. Muy buenos días a todos. En nombre de AMCHA Honduras, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy. Cambio climático, desafío y soluciones para un futuro sostenible, el cual hemos organizado en alianza con el Pacto Global de las Naciones Unidas. Aprovechamos para agradecerles a todos por su presencia en esta importante conferencia. También agradecemos el apoyo de los miembros del Sponsors Club 2024. Se trata de los miembros Platino, Arcos, Chevron, Dole, Ficosa, Pangea. Miembros Oro, Cargill, Deloitte, Dinant y Torre Fuerte. Miembros Plata, BAT, Balloon, Louis Dreyfus y Seguros Atlántida. Como AmCham, esperamos que esta conferencia sea de muchísimo provecho para todos y que logremos evacuar sus objetivos. Les recordamos a todos los participantes que desde ya pueden realizar sus preguntas en la sección de Q&A. Al finalizar la conferencia tendremos un espacio en el cual se estarán despejando todas sus dudas o consultas. Les comentamos que se les estará compartiendo a sus correos el link de YouTube con la conferencia y la presentación impartida del día de hoy.
Sin más preámbulos, le cedo la palabra a la licenciada Claudia Catán Jordán, presidente de la Junta Directiva de AmCham Honduras, quien nos estará dando las palabras de bienvenida. Adelante, licenciada. Gracias, Sofía. Y buenos días a todos. En nombre de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Hondureño-Americana ANCHA, es un honor darle la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual Cambio Climático, Desafíos y Soluciones para un Futuro Sostenible, lo cual hemos organizado, como bien lo dijo Sofía, en alianza estratégica con Pacto Global de las Naciones Unidas. Nos encontramos aquí hoy para abordar uno de los temas más urgentes y trascendentales de nuestra era, el cambio climático, el cual no solamente es una preocupación ambiental, sino un desafío global que afecta a nuestras economías, nuestra salud y nuestro bienestar. En este evento reúne a expertos, líderes y ciudadanos comprometidos con la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles. Juntos exploraremos estrategias para mitigar los efectos del cambio climático, adaptarnos a sus impactos inevitables y avanzar hacia un futuro más resiliente y equitativo. Como aliados estratégicos para la actualización de temas de suma importancia de nuestros socios y la comunidad empresarial en general, sostener estos espacios donde podemos explorar las tendencias y oportunidades que nos proporcionaron los expertos para aprovechar al máximo de la tecnología. Quiero agradecer en este momento la presencia de nuestro distinguido ponente y panelista Aldo Vallejo, actual presidente del Consejo Directivo para Pacto Global de las Naciones Unidas, quien compartirá su invaluable experiencia y conocimiento con todos nosotros acerca del cambio climático desde un lente local, más allá de los fatalismos y dónde están esas oportunidades, cómo dar tracción a esta oportunidad. También agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí, por su interés en este encuentro y sin duda será de gran valor para todos. Esperamos que este evento sea una experiencia enriquecedora y que todos podamos llevarnos valiosos aprendizajes y nuevas conexiones que impulsen el crecimiento y el desarrollo de nuestras organizaciones. Bienvenidos todos nuevamente. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Y antes de dar inicio a la conferencia de esta mañana, quisiera hablarles un poco de la reseña de nuestro primer conferencista. Se trata del señor Aldo Vallejo, actual presidente del Consejo Directivo para Pacto Global de las Naciones Unidas. Cuenta con más de 25 años de experiencia en asuntos corporativos y sostenibilidad, habiendo destacado por impulsar profundas transformaciones organizacionales en empresas como SAP Miller, AB InBev y Corporación Multiinversiones, así como entidades públicas en América Latina. Se graduó en Administración y Ciencias Políticas en Grenoble y tiene una maestría en Economía aplicada al desarrollo por la Universidad Grenoble-Alpes, ambos en Francia, además de especializaciones en marketing, innovación de modelos de negocios y estrategias de sostenibilidad en instituciones académicas tales como Kellogg School of Management, Keck Paris, Universidad de Cambridge y IESE Business School. Por otro lado, también contaremos con la intervención de la señorita Karen Chinchilla, gerente del Pacto Global de la ONU para Centroamérica y República Dominicana. Sin más, le cedo la palabra a Aldo Vallejo para que pueda dar inicio con su presentación. Adelante. Perdón, Aldo se encuentra en mute. Buenos días, muchísimas gracias a AmCham Honduras por esta invitación. En nombre de Pacto Global estamos muy contentos de compartir con ustedes esta mañana y queremos compartir también algunas reflexiones, ideas e iniciativas
que pueden ser de mucha utilidad para seguir transicionando hacia un futuro sostenible como sector privado. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla en un momento. Solo denme un segundo. ¿La pueden ver? Sí, solo que hay que ponerla en modo presentación, Sí, eso es lo que estoy tratando de hacer. donde dice visualización, configuración de la visualización. Y es aquí, En- es lo que esto me tapa. Ahí está. Listo. Muy bien. Vamos a compartir hoy unas ideas que tal vez puedan sonarles frescas, distintas a la forma como habitualmente hablamos de cambio climático. Es cierto que es un gran desafío, como lo dijo la presidenta de AmCham, un desafío mundial, pero vamos a tratar de enfocarlo desde una perspectiva de oportunidades. En toda crisis hay oportunidades y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy, poco a poco. Vamos a ver primero el cambio climático entendido desde un lente local, es decir, cómo en Honduras, en Centroamérica, en Latinoamérica puede tener un enfoque un poco diferente a cómo se habla o se enfoca este tema a nivel global. Vamos a ver luego dónde están las oportunidades, que creo que es lo que más nos va a interesar. Cómo podemos hacer de esta crisis una oportunidad. Y luego veremos cómo darle tracción a esta oportunidad a través de alianzas empresariales y justamente queremos compartirles cómo desde Pacto Global en Guatemala tenemos una alianza con AmCham en Guatemala y cómo esta es una iniciativa que pudiera replicarse en Honduras. Si enfocamos el cambio climático desde un lente local, realmente empezamos a cambiar un poquito la perspectiva, pero tenemos que empezar entendiendo la perspectiva global. Y globalmente, el año pasado fue el año más caliente o más cálido registrado en la historia y este 2024 a la fecha lo está haciendo nuevamente. Yo sé que en el mundo hay algunos detractores o personas que creen que el cambio climático no necesariamente es algo ocasionado por el hombre o que no necesariamente es algo que va a ocasionar problemas en la humanidad y en el planeta. Y pues nosotros desde Pacto Global y con una gran cantidad de instituciones científicas que respaldan los datos, seguimos obviamente respaldando y defendiendo el hecho de que el planeta está en un proceso irreversible de cambio climático y que tenemos que hacer algo al respecto. Por primera vez, las temperaturas globales estuvieron muy cerca del límite inferior a estos 1,5 grados Celsius que estableció el Acuerdo de París. El Acuerdo de París, para recordarles un poquito lo que sucedió en el 2015, fue un acuerdo de prácticamente todas las naciones del mundo en hacer todo lo posible por reducir los gases de efecto invernadero y reducir las emisiones de carbono para que el calentamiento que ya se está dando no llegue a ser más de 1,5 grados por encima de lo que fue la temperatura media antes de la revolución industrial. Dicho de otro modo, lo que la ciencia nos dice y nos demuestra con data es que desde la época industrial hasta la fecha, la actividad humana, industrial, económica, el desarrollo en general, que ha generado una serie de beneficios, como sacar a muchísima gente de la pobreza y generar condiciones positivas en varios países,
También ha generado estos impactos por la gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, entre los cuales se encuentra el carbono, pero también hay otros como el metano y demás. Entonces, en función de toda esa evolución desde la época industrial y al nivel en el que estamos, ya estamos a 1.5 grados más. Y puede sonar poco. Uno simplemente está acostumbrado a entrar de una sala a otra donde hay aire acondicionado y la temperatura puede ser muchísimo más distinta, ¿no? 5, 6, 8 grados de diferencia. Y nos parece poco, pero yo quisiera hacer aquí un challenge, un reto a la audiencia. Esto es muchísimo para el planeta, porque los ecosistemas son vulnerables, son frágiles. La biodiversidad depende de pequeñas décimas de cambio en las temperaturas del aire, del agua, del suelo. Y esos efectos en la biodiversidad van generando efectos en cascada a nivel global. Y definitivamente lo estamos viendo. Estamos viendo estos efectos con eventos climáticos extremos cada vez más devastadores. Pero lo alarmante es que no solamente son cada vez más devastadores, sino que son cada vez más frecuentes. Probablemente pues, estamos conscientes de los efectos que han tenido los huracanes en nuestra región, en Honduras específicamente. Pero cada vez estos huracanes se presentan con más frecuencia. Y si no es aquí, lo vemos en otras partes del mundo. Y otro tipo de eventos, inundaciones, cuando debería ser época seca, o sequías, cuando debería estar lloviendo. Y todo esto va generando impactos. Para tratar de ilustrarlo de otra manera, quisiera que hagamos un salto a unos años atrás, solamente unos cuantos, cuando estábamos en medio de la pandemia. Cuando estábamos en medio de la pandemia y estábamos en nuestras casas porque no podíamos salir en el mundo, comenzamos a ver la naturaleza volver a recuperar espacios y animales paseándose por las calles. Seguramente ustedes vieron videos de diferentes ciudades del mundo en la que había desde venados hasta cocodrilos y otro tipo de animales. La huella humana y el impacto que genera la producción de nuestro sistema de producción genera estos efectos en el ambiente que calientan la atmósfera y por lo tanto va cambiando la temperatura global. Nada más quería hacer este recapitulativo para que todos estemos claros de que hay ciencia detrás y el cambio climático afecta al mundo y estamos en un nivel muy peligroso. Entonces, hoy vamos a hablar de qué hacer al respecto. Ya no voy a hablar más de fatalismos, que fue la promesa y que lo comentó la presidenta de AMCHA. Lo que sí vamos a ver es qué ha hecho el mundo, ¿no? Desde el 2015, que fue el mismo año en el que se firmaron los acuerdos de París, también fue el año en el que se firmaron los Objetivos Globales de Desarrollo Sostenible. Fue un año muy relevante en ese sentido. Y los Objetivos Globales de Desarrollo Sostenible, que son 17, abordan diferentes temas ambientales, sociales y económicos, que son los que tenemos que, como planeta, todos los países juntos, trabajar para un desarrollo que sea sostenible, lo que significa que el desarrollo de nuestra generación actual no se haga a expensas de la oportunidad que tengan las siguientes generaciones de desarrollarse igual. Y entre los 17 objetivos hay específicamente algunos orientados a la lucha contra el cambio climático y a la eficiencia energética. Pero no los voy a mencionar todos, son 17. Recientemente, en el estudio del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de este año, Naciones Unidas estableció que solamente el 17% de estas metas, cada objetivo tiene una serie de metas, y las metas no se están cumpliendo al ritmo que deberían. Solo 17% de las metas están avanzando. Casi la mitad muestra un progreso mínimo o están estancadas. Y más de un tercio, mejor dicho, más de un tercio están estancadas o retrocediendo. Entonces, sí estamos ante una situación en la que tenemos que hacer más y más rápido. Y no solo para el cambio climático, en general para diferentes metas. Pero esto aplica también al cambio climático.
Entonces, por un lado, estamos cerca a los límites que nos hemos propuesto, perdón, y por otro, de las metas que nos habíamos propuesto hace algunos años, en el 2015, todavía estamos lejos de alcanzarlas. Es decir, hay que acelerar la marcha. Ahora bien, ¿cuál es el ente local al que quería referirme desde el inicio? El ente local es que Centroamérica es una región con una población determinada, pero mucho más pequeña que otras geografías, que está en un nivel de desarrollo distinto también que otras geografías, tiene un peso muy limitado en las emisiones globales. Es aproximadamente 0,05% de las emisiones globales. Es decir, que el cambio climático, los efectos que va a generar en el mundo, no son, en muy poca medida, son causados por las emisiones de CO2 u otras que genera la región. Y eso es importante que lo tengamos en mente, no para negarlo en absoluto, sino para entender cuál es el rol, cuál es la posición, qué papel puede jugar Centroamérica y obviamente los países que conforman Centroamérica en este tema tan importante, tan relevante como el cambio climático. No es solamente desde la perspectiva de emisiones, pero obviamente tenemos que hacer nuestra tarea. Cada país ha firmado acuerdos para reducir sus emisiones y las empresas también están trabajando en ello. Vamos a hablar en un momento de lo que las empresas particularmente pueden hacer. En otras palabras, Centroamérica, si bien no pesa mucho, eso no significa que no deba hacer su trabajo para mitigar o eliminar los impactos que pueda tener, reduciendo sus emisiones. Ahora bien, por un lado, somos una región con poca participación en las emisiones globales, pero somos una de las regiones más vulnerables al cambio climático. Cada vez vemos más inundaciones, efectos en deslaves, y esta vulnerabilidad tiene que ver con dos temas. El cambio climático es uno externo, que podemos hacer algo, pero nuestra acción es limitada con respecto a un evento que ya tenemos enfrente. Pero la otra razón es que tenemos la vulnerabilidad que resulta de infraestructura frágil, de poca infraestructura o de infraestructura que no es resiliente. Y por ello, por las condiciones también de pobreza de nuestros países en la región, muchas construcciones en laderas de montañas, al borde de ríos, construcciones que son de materiales poco sólidos, todo esto genera aún una mayor vulnerabilidad. Y entonces, por un lado, Centroamérica genera pocas emisiones, pero por otro es una de las regiones más vulnerables. Por lo tanto, que más va a ser afectada cuando esto ya se vuelva, esperamos que no, pero si esto se vuelve eh, algo por encima de 2%, sería catastrófico para nuestra región, para zonas costeras, para islas, que como saben, el cambio climático lo que hace es que los polos se derriten y el nivel de las aguas crece, ¿no? Entonces también las zonas costeras y las islas en el Caribe, en el caso de Honduras, son sumamente vulnerables. Y por esta razón es que tenemos como región que hacer algo al respecto y ser parte de la solución. El tercer elemento del ente local que en el que quiero que reflexionemos es que todavía nos falta mucho para desarrollarnos como región, como Centroamérica. Tenemos que seguir construyendo. La población va a seguir creciendo. Estamos en un momento de la pirámide poblacional en que vamos a tener ese bono demográfico. Entonces va a haber crecimiento poblacional, va a haber más urbanización, va a haber necesidades de desarrollo, necesidades de energía. Y eso es sumamente importante que lo tengamos en consideración, porque todo esto que acabo de mencionar, de alguna u otra forma va a emitir gases de efecto invernadero, o CO2 particularmente. Entonces, tenemos que lograr desarrollarnos limitando nuestras emisiones. Es un gran reto.
Pero si ponemos los tres elementos juntos, una región muy vulnerable, que por un lado no emite mucho, pero por otro lado va a seguir emitiendo lo que resulte de su propio desarrollo, entramos en una disyuntiva, en esta disyuntiva de, bueno, ¿cómo hacer para desarrollarnos si tenemos enfrente el cambio climático y si tenemos que reducir nuestras emisiones? Entonces, la gran pregunta es, ¿mitigamos el cambio climático? Es decir, ¿reducimos nuestras emisiones al máximo o nos adaptamos al cambio climático? Es decir, somos resilientes, construimos infraestructura resiliente ante los efectos del cambio climático y evitamos las peores consecuencias. ¿Qué hacer? ¿Mitigar o adaptarnos? Si uno quiere ser salomónico, voy a decir, bueno, las dos. Pero no es fácil abordar los dos temas. Y para abordar los dos temas necesitamos un enfoque innovador, un enfoque que rompa ciertos paradigmas que aún tenemos, ¿no? Como el paradigma de que si nos queremos desarrollar, déjennos emitir CO2. No va tanto por ahí porque queremos ser parte de la solución, no del problema. Y aunque seamos una región que emite poco, queremos poder hacer ese salto, como se dice en inglés, ese leapfrog, en cuanto a las tecnologías y modelos de negocio que ya nos ponen donde el mundo va. Eso por un lado. Y por otro tenemos otros paradigmas que son que desde aquí, ¿cómo vamos a pesar de que reduzcamos nuestras emisiones al máximo, cómo vamos a impactar al mundo si nuestro impacto proporcional es tan pequeño como lo acabamos de ver? Entonces, tenemos que romper ciertos paradigmas y eso es lo que quiero que a continuación conversemos. ¿Dónde están entonces las oportunidades en medio de esta crisis climática? En primer lugar, estamos, y ustedes lo han visto seguramente, en una carrera hacia la descarbonización. Por un lado, cada vez más las energías renovables están siendo una parte importante de las matrices energéticas de los países. Están creciendo además a un ritmo de 8% anual. En geografías como en Europa, por ejemplo, vemos que cada vez más están migrando hacia energías renovables, ayudadas además por coyunturas geopolíticas, ¿no? Como la invasión de Ucrania, que de alguna manera hizo verle a los países europeos que no pueden depender tanto de importación de gas y en este caso de Rusia, y tienen que ser autónomos en su generación. Entonces, hay un boom de las energías renovables en Europa por esa razón, pero no solo en Europa. También China es un país que está multiplicando a un ritmo súper acelerado la generación renovable, sobre todo solar. Estados Unidos lo mismo. Y nosotros en Latinoamérica y particularmente Centroamérica tenemos una gran oportunidad. Ya nuestras matrices energéticas son en gran parte renovables por la generación hídrica, sobre todo, pero también con generación eólica y solar. Honduras es un caso muy particular porque tiene las tres tecnologías más importantes, además de tener mucho potencial de energía geotérmica, por ejemplo, y biomasa también, biocombustibles. Honduras pudiera ser un ejemplo de cómo la matriz energética va migrando de tener un componente fósil importante a que sea cada vez más renovable. Obviamente esto depende de una serie de factores como estabilidad jurídica, reglas claras, que obviamente se mantenga un ecosistema que fomente la inversión en energías renovables. Pero es posible y es importante. Ahora ustedes dirán, por más que Honduras tenga el 100% de su energía renovable, como casi lo es Costa Rica, ¿cómo vamos a impactar al mundo si igual vamos a reducir lo poquito que emitimos? Y yo entiendo esa lógica, ¿no? Es prácticamente un paradigma que hay que romper.
Si nosotros solo pensamos en las emisiones de país, vamos a tener un impacto limitado. Pero pensemos en las emisiones del mundo. Para mí, la gran oportunidad radica en que hay empresas, grandes multinacionales a nivel global, que tienen metas muy agresivas, muy ambiciosas de descarbonización, de ser net zero a 2050 o de reducir en tanto por ciento sus emisiones en 2030. Ustedes pueden buscar la empresa multinacional que quieran, se meten a su página web, van a ver sus compromisos de descarbonización y se van a dar cuenta que existe un gran universo de empresas que están en esta carrera y necesitan convertirse paulatinamente a ser cero carbono neto, es decir, que no emitan CO2. Y lo que sucede es que el principal problema que tienen estas empresas es que el tema de emisiones de carbono se mide en tres alcances. Y el tercero de los alcances es en las cadenas de valor, con los proveedores y con incluso proveedores de los proveedores. Entonces, ahí está la oportunidad para Centroamérica, porque aquí tenemos proveedores de grandes multinacionales, ya sea que estén en Norteamérica o que estén en Europa, que se quieren descarbonizar. Y podemos desde acá brindarles la energía 100% renovable, podemos desde acá brindarles las soluciones con eficiencia energética, digitalización, etc. Y bueno, automáticamente después de decir esto, la pregunta que puede surgir es, ¿pero cómo vamos a hacer eso si las empresas están allá? Y ustedes seguramente han escuchado hablar de esta gran oportunidad para la región. México la está aprovechando grandemente, sobre todo en el norte de México. Es el nearshoring, es poder suplir desde aquí al mercado de Estados Unidos o de Canadá para poder evitarles a esas geografías las disrupciones en las cadenas globales de valor a causa de estos conflictos geopolíticos o a causa de cualquier posible eh, disrupción que haya en quien actualmente es el principal proveedor. Bueno, acaba de ser sobrepasado por México, China, para Estados Unidos, pero ese es el gran reto. Hay una frase que no sé cómo traducirla al español, que he escuchado mucho recientemente de líderes políticos de Estados Unidos que dicen decoupling from China, el distanciarse de alguna manera nuestro crecimiento de la posibilidad que tenemos de proveernos de bienes y servicios desde China. Y en gran parte los podemos suplir desde Centroamérica. Pero podemos posicionarnos, además de lo tradicional, podemos posicionarnos como un hub sostenible, es decir, nearshoring con soluciones de energía renovable para las multinacionales que se pueden deslocalizar o que ya están aquí en nuestra región, en Honduras particularmente, y que desde aquí pueden ampliar su producción para el mercado de Estados Unidos, pero asegurándoles que esa ampliación sea con energía 100% renovable, con programas, tecnología que les ayude a ser más eficientes en su uso de energía. Y podemos ir más allá, no solo en temas de energía, sino también economía circular, que tiene un impacto en el cambio climático, gestión del agua, etc. Entonces, para mí la gran oportunidad y la invitación es que cambiemos el paradigma y en lugar de ver crisis, veamos cómo Centroamérica puede desde aquí ser un hub de nearshoring sostenible para empresas internacionales con metas de descarbonización y así, de esa manera, nuestro impacto, a pesar de las pocas emisiones que tenemos, va a ser más grande en el mundo y podremos dejar una huella positiva. Claro, para esto se necesita capital. Y aquí hay otra oportunidad y otro paradigma que hay que romper. Yo soy muy crítico del paradigma tradicional que tenemos en toda América Latina, que es la mentalidad de escasez. Es una mentalidad en la que decimos, hagamos lo que podemos con los recursos que tenemos. Y con eso no vamos a llegar muy lejos. Si solo nos limitamos a tratar de hacer lo que podemos con los recursos que tenemos, vamos a llegar a dar pasos muy pequeños. Lo que tenemos que pensar es al revés. ¿Qué necesitamos hacer?
Y luego vemos cómo levantamos los recursos para financiar lo que necesitamos hacer. Y resulta que allá afuera recursos hay y hay muchos. Hay apetito, gran apetito por proyectos con características sostenibles, específicamente. Entonces, no solo hay capital en cantidad, sino que hay capital en cantidad para temas específicamente de sostenibilidad, de descarbonización, de eficiencia energética y otros que son parte de todo el mundo de la sostenibilidad, ¿no? Tanto en lo ambiental como en lo social. Y para ilustrar esto les voy a dar solo un dato que para mí es muy relevante. Bloomberg estima que al 2025 todos los activos bajo administración que están exclusivamente orientados a temas ambientales, sociales o de gobernanza, o ESG en inglés, van a ser 53 trillones de dólares. Esto significa que van a ser un tercio de todos los activos bajo administración que hay afuera. Los activos bajo administración son todo lo que tienen los fondos de pensiones, los inversionistas institucionales, la banca de desarrollo, la banca comercial. Todos los activos que están siendo administrados en el mundo tienen un tercio que está reservado exclusivamente a proyectos que quieren dejar este impacto positivo, que quieren enfocarse en la descarbonización o que quieren enfocarse en la economía circular o en el manejo de agua, o si hablamos de temas sociales, que se enfoca en inclusión financiera. Hay mucho capital allá afuera. Y les quiero compartir una experiencia que viví muy de cerca y es una experiencia centroamericana que también impacta a Honduras. Es una empresa a la cual yo represento dentro del Pacto Global, que es Corporación Multiinversiones, que recientemente hizo una emisión de bonos verdes. Y los bonos verdes son un mecanismo para levantar capital, garantizándole al inversionista que ese capital va a estar invertido en sectores que tienen un impacto sostenible medible. Y lo que hizo CMI fue ir a mercados internacionales, a levantar 700 millones de dólares que provenían de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de China, perdón, de Asia y de diferentes partes del mundo, por parte de inversionistas institucionales, ¿no? Desde BlackRock hasta el Fondo de Pensiones de los Maestros de Canadá, para darles un par de ejemplos. Lo interesante no es que se levantaron estos 700 millones de dólares, sino que había una demanda 5 veces más grande. Es decir, 3.500 millones de dólares sobre la mesa, porque eran proyectos para generar energía renovable, para mejorar la eficiencia energética, para construir de forma sostenible y para fomentar la movilidad limpia o transporte eléctrico. Es decir, se levantó esa cantidad de dinero para que venga a la región, para que se invirtiera en esos sectores. Y había 5 veces más. En una ronda. Es decir, mi mensaje para ustedes es, para todo este sueño que les dije antes de poder ser un hub de producción limpia y sostenible, aprovechando el nearshoring, y así de verdad poder dar una huella importante en el mundo, a pesar de las pocas emisiones que genera Centroamérica, se necesita levantar capital, pero capital hay y hay apetito. Y como hay pocos proyectos en Centroamérica para eso, todos los ojos de los inversionistas, apenas alguien levanta la mano y dice, yo tengo un proyecto en Centroamérica, se vuelven a ver a esa oportunidad. Mi invitación es entonces a que pensemos fuera de la caja. Podemos, a través de mecanismos como bonos verdes, bonos climáticos, hay bonos relacionados a desarrollo sostenible, hay diferentes mecanismos que tal vez sea interesante que en alguna otra sesión AmCham pueda invitar a algunos expertos en finanzas sostenibles para hablar de esto. Hay formas de levantar capital para financiar esos proyectos y tienen que ser empresariales. Tienen que ser proyectos empujados por el sector privado porque si no se le pone a esto un enfoque de rentabilidad, no va a ser sostenible. Tenemos que pensar que para tener un impacto positivo en la mitigación y la adaptación al cambio climático, necesitamos empresas que inviertan y necesitamos una gestión empresarial de los proyectos de infraestructura, de generación de energía, de lo que se requiera. Entonces, mi invitación, antes de cederle la palabra a Karen, es pensemos fuera de la caja, hay oportunidades, el cambio climático sí es una crisis, pero podemos prepararnos y al mismo tiempo
darle una solución al mundo desde nuestra región. Les agradezco y le voy a ceder la palabra entonces a Karen, que nos va a hablar un poco de cómo darle tracción a esta oportunidad desde la experiencia del Pacto Global. Adelante, Karen. Muchísimas gracias, Aldo. Y bueno, eh, lo que buscamos ahora, alineado a toda esta ponencia que ya Aldo nos decía, y cambiar un poco la narrativa de, claro que es un reto y es un desafío, pero más bien percibir qué oportunidades nos generan estas prioridades y estos retos comunes que tenemos que hacer desde los diferentes países adaptados a nuestra realidad en Centroamérica y adaptados a nuestra realidad en Honduras. Es un poco también compartir con ustedes como iniciativas organizadas, como lo es la misma AmCham y como lo es el Pacto Global, pues estamos buscando facilitar estos espacios de cooperación, estos espacios de intercambio y estos espacios de hallazgos comunes donde podamos trabajar en conjunto para poder ir avanzando en pro de sacar el mejor provecho a las plataformas y los espacios que se generan y también pues en conjunto a paliar o mitigar los impactos negativos. Entonces, Aldo, lo molesto si usted me apoya, siguiendo adelante, gracias. Bueno, para compartir un poco y rápidamente, sin entrar a tanto detalle, es que el Pacto Global de las Naciones Unidas, seguramente algunos de ustedes habrán escuchado ya hablar de la organización y para quienes no, les compartimos. El Pacto Global, la organización a la que nosotros representamos, pues es una iniciativa que nace en el marco de las Naciones Unidas. Hace ya más de 20 años se crea esta plataforma de colaboración consciente entre el sistema de Naciones Unidas y las empresas. No quiere decir que no existieran canales de comunicación previo a este momento, al año 1999. Sin embargo, se formaliza y se institucionaliza este espacio de intercambio y de trabajo conjunto. ¿Por qué? Porque tanto el sistema y como otros grupos, el gobierno, reconocen la importancia que tiene la empresa para los indicadores de desarrollo, por ser quienes generamos el empleo, quienes empujamos las economías, en fin, los roles que la empresa como tal desempeña son críticos y por ende también el sistema de Naciones Unidas entra en esta conciencia de que es importante tener esta comunicación directa para poder ir avanzando en los indicadores y reduciendo las brechas si es que así lo queremos. Entonces, básicamente es establecer un espacio de valores y principios compartidos para resumirles un poco, lo alineamos a 4 áreas estratégicas que son derechos humanos, trabajo, ambiente y lucha contra la corrupción. Y bueno, hoy específicamente estamos hablando de este pilar, el ambiente, el ambiental y específicamente el tema de cambio climático. Entonces, siguiendo adelante, es importante reforzar que este esfuerzo no se queda solo en ese hito histórico, sino sigue hoy en día y cada vez se destinan más esfuerzos, más tiempo, más recursos, más alianzas y cooperación. De dicha cuenta, pues tenemos este espacio el día de hoy. Es que el sistema de Naciones Unidas sigue empujando este trabajo conjunto, ¿verdad? Esta articulación en conjunto y cada día buscamos mejorar el vínculo entre ambas instancias, Organización de las Naciones Unidas y las empresas para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible y en este caso avanzar en los retos que implica el cambio climático y todos los impactos de los cuales ya nos compartía Aldo. Si podemos avanzar, gracias. Importantísimo es que esta colaboración conjunta viene respaldada de una estructura que tienen metas muy ambiciosas y de la cual pues nuestros participantes, aliados estratégicos como lo es AmCham y otras organizaciones pues nos vamos sumando y vamos trabajando con miras a la Agenda 2030, con miras a cada una de las metas y sobre todo aquellas donde la empresa tiene un impacto sustancial o tiene un rol muy relevante, pero también de una manera temporal con nuestros principios, que son las 4 áreas temáticas que ya les compartía. Entonces, el llamado del Pacto Global ha sido a tener un compromiso muy activo y sobre todo, pues, ir más allá de lo que se nos requiere bajo la ley. Sabemos que en cada país las regulaciones son diferentes y, bueno, responden a diferentes situaciones, pero es que como empresas es estar conscientes que tenemos una labor más allá de eso. Y bueno, de dicha cuenta es que vemos las cifras hoy en día que estamos alcanzando a más de 20,000 empresas a nivel mundial en más de 160 países, lo cual es muy valioso y muy importante resaltar. ¿Y por qué los compartimos con ustedes? Es porque quizás no estas más de 20,000 empresas, el número total estén
haciendo acciones ya muy específicas de medición o de gestión de emisiones, pero sí es que estamos en un proceso y en una estrategia que hemos venido ya trabajando por varios meses y por varios años de sensibilización, de involucrarnos localmente, de buscar la manera de cumplir con los compromisos que tenemos como país y obviamente los compromisos que permean a nosotros como empresa, pero también de buscar la creación de este tipo de plataformas, ¿verdad? Según la realidad y cómo nos afecta este tipo de problemática a nosotros. Sí, adelante, por favor. Bueno, si podemos avanzar. Gracias. Y bueno, para alinear acá lo que les compartía ya Aldo durante su intervención, nosotros hacemos énfasis en algunas de las temáticas de la Agenda 2030, en este caso, pues el ODS número 13, que es acción climática, pero también el ODS número 12, que es consumo y producción responsable, también vida marítima y vida en la tierra, ¿verdad? El ODS 14 y 15. Como les explicaba él, pues todos están intrínsecamente vinculados y no podemos desconectar cómo una acción puede impactar en otro objetivo de desarrollo sostenible o específicamente en otra meta, y esa es la mirada transversal que nosotros promovemos desde el Pacto Global. El hacer negocios identificando las oportunidades, pero también el hacer negocios entrando en conciencia de que una acción estratégica, una decisión estratégica que nosotros tomemos puede estar generando otros impactos de los cuales nosotros tenemos que estar conscientes, o también estamos generando otras oportunidades que tenemos que profundizar más allá. Esto en concordancia con los principios que ya les explicaba, que refuerzo para nosotros en temas ambientales es crítico el hablar sobre la lucha contra el cambio climático y las acciones de mitigación y reducción que tenemos que implementar desde las empresas y las oportunidades que podemos identificar. Entonces, a través de la estructura de colaboración, nosotros somos fieles creyentes de que este trabajo solo se va a lograr a través de la colaboración. Es que el Pacto Global, en conjunto con organizaciones hermanas internacionales, pues hemos creado las plataformas de colaboración. Les voy a mencionar algunas. ¿Y por qué las mencionamos en este espacio? Básicamente es para que ustedes sepan que estamos conscientes que ustedes como empresas han hecho un trabajo ya importante de análisis, han hecho un trabajo importante de planificación estratégica, de también alinearse a lo que están trabajando sus gobiernos, en este caso Honduras, a los mandatos del Sistema de Naciones Unidas. O sea, nosotros estamos conscientes de ello y también entendemos las dificultades que esto puede significar, las brechas que nosotros podemos percibir o de repente quizás a nivel sectorial que todavía haga falta que identifiquemos dónde están esas oportunidades. Entonces, el Pacto Global lo que busca, así como AmCham, es crear estos espacios donde intercambiemos, donde vayamos avanzando, donde aquellas empresas que han identificado impactos pues muy críticos o que hayan identificado algunas oportunidades, pues hagan avances más acelerados. Hablamos entonces, por un lado, de temas de recurso hídrico, que está muy de la mano, ¿verdad? Recordemos que toda la problemática ambiental va intrínsecamente relacionada. El mandato por el agua, a través del cual nosotros buscamos una gestión responsable para buscar contribuir con esta problemática que ya lo vemos hoy día, ¿verdad? La escasez. Cada vez más hemos visto en las noticias como algunos países pues han llegado al momento donde tienen que pues fraccionar el uso del recurso hídrico, adoptar estrategias pues ya de una respuesta a una crisis. Entonces, en esa línea es que estamos conscientes que las empresas, quizás hay sectores que no solo por el sector al que pertenecen, hablemos de un sector de alimentos y bebidas, pero también las que están cercanas de las cuencas hídricas y demás. Es al final identificar que como empresa puedo estar haciendo algo y tengo que estar haciendo acciones concretas. En esa misma línea, la Coalición por los Océanos y bueno, específicamente sobre temas de lucha contra el cambio climático, nuestra plataforma Science Based Targets, que es a través de la cual fijamos metas de reducción de emisiones basadas en ciencia, y esto parte de la importancia de que la empresa necesita una guía y un lineamiento sabiendo que tiene la mejor intención de buscar esa reducción de emisiones. Y quizás naturalmente pensamos que este tipo de iniciativas es únicamente para los grandes emisores, de repente por las empresas manufactureras industriales, por la naturaleza del negocio, pero también tenemos adaptado dentro de Science Based Targets algunas herramientas y plataformas para empresas que quizás en una mayor medida, pero también desean hacer un esfuerzo importante para avanzar en esta meta que ya les explicaba Aldo, alineado a todo lo que se ha establecido bajo el Acuerdo de París y los avances y las actualizaciones que se están haciendo cada año en el marco de las COPs. Entonces, les explico
que nuestras empresas, y bueno, Science Based Targets en realidad es una de nuestras varias plataformas que no es que estén limitadas únicamente para nuestras empresas, pero lo que pretenden nuestras plataformas es generar este acercamiento a las herramientas, en primer lugar a una capacitación técnica, también una guía o un lineamiento para poder avanzar en lo que ya les decía, que conforme a la materialidad de la empresa tenemos que estar trabajando, y eso es lo que buscamos. Por último, me refiero a la coalición de los CFOs, que es súper importante en la línea que lo que explicaba Aldo de las oportunidades de financiamiento, es estar consciente que nada de esto se puede realizar si no dedicamos el recurso, y también aquí entran los tomadores de decisiones para las inversiones en proyectos de sostenibilidad, ya sea para temas de energías renovables u otras oportunidades que vayan surgiendo. Y es como poco a poco y vemos cada vez más una integración de los diferentes actores y sobre todo los tomadores de decisiones para que avancemos hacia ese gran objetivo que todos tenemos. Y les cuento, sin entrar a muchísimo detalle, para que ustedes tomen una referencia de este tipo de herramientas que se generan, es que partimos muy importante, es que de repente esto puede sonar muy elevado o muy distante a nosotros, no porque no estemos al tanto, pero quizás vemos algún tipo de complejidad o reto en la implementación o la adopción de esto. Y bueno, esto es lo que genera esa percepción de que es algún tema muy distante. Y lo que hemos buscado en colaboración con otros grandes socios internacionales como WWF, el CDP, WSP y otras grandes organizaciones que lideran la agenda en gestión ambiental, es el acercar en primer lugar al entender la conceptualización, a tener acceso a mecanismos de cálculos, herramientas un poco más prácticas que en la medida en la que la empresa o los designados de la empresa, los líderes, pueden ser los gerentes ambientales, los gerentes de sostenibilidad, a quienes se les delegan estas tareas, vayan adoptando los conceptos, vayan adoptando las herramientas que se han generado y puedan ir permeando dentro de la empresa. Hemos tenido prácticas donde pues la empresa sí se apoya de algún tercero, algún consultor, algún externo, pero no es la palabra que estaba buscando, o bien que se van generando las capacidades a lo interno, que sería lo ideal, para que podamos ir haciendo una medición, podamos ir haciendo una gestión anual y claramente ir avanzando conforme a los objetivos estratégicos que nos definimos como empresa. El acelerador de emisión climática es uno de estos espacios de formación de capacidades donde partimos desde la conceptualización, entendiendo los alcances 1, 2 y 3, y a lo largo del recorrido del programa pues podemos ir profundizando en las herramientas que ya les compartía, que son herramientas más prácticas. Finalmente, compartirles que el Pacto Global, dado el momento en que nos encontramos el año pasado, en septiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hace un llamado de lanzamiento de este llamado a nuestras empresas a poder hacer acciones más ambiciosas, a definir objetivos más sustanciales y específicos en estas 5 temáticas que ustedes ven en pantalla, que es igualdad de género, acción climática, trabajo decente, resiliencia en agua, finanzas e inversión. Si se dan cuenta, todo está totalmente alineado con la agenda de desarrollo y los principios del Pacto Global y, bueno, los criterios ASG. Y en temas de acción climática, pues sí estamos buscando un avance comprometido en esta reducción de emisiones, promover que más empresas puedan ser parte de la plataforma de Science Based Targets, que dicho sea de paso, no sé si lo comenté, no es una iniciativa netamente del Pacto Global, sino una socio internacional, lo cual es de sumo valor. Y el sentido es que nuestras empresas tomen acciones más críticas, como ya les decía, para podernos acercar al cumplimiento de las metas de la Agenda de Desarrollo, las 169 metas dentro del área de influencia de las empresas. Entonces, básicamente, en paralelo de la adopción interna, nosotros creemos fielmente que la empresa, dado el rol tan relevante que tiene que generar esta promoción de políticas públicas, de lineamientos y estándares sectoriales, que ya se hace y se tiene que seguir pues aprovechando ese tipo de esfuerzos que ya se han realizado. Estos son los 2 objetivos específicos de acción climática. Ya les explicaba el establecer objetivos de reducción de emisiones con base en la ciencia y, por el otro lado, también contribuir a una transición justa, adoptando medidas que nos permitan abordar los impactos sociales que se generan directamente y intrínsecamente
por el adoptar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Por ejemplo, el migrar a nuevas fuentes de energía, energías renovables, puede generar otros impactos en las energías tradicionales que conocemos. Entonces, es reconocer que todo cambio que es necesario también va a generar otro tipo de impactos, en este caso social, y entonces es cómo vamos a trabajar conscientemente en esta transición justa. Ya para ir cerrando, les comparto que este esfuerzo colaborativo en el cual nosotros creemos fielmente desde el Pacto Global alcanza en este momento a 162 participantes a nivel de Centroamérica, del cual el 8% son participantes en Honduras. Compartirles que en la organización tenemos un esfuerzo de acción colectiva desde empresas grandes hasta pymes, tenemos transnacionales y también organizaciones no empresariales como algunos gremios o algunas fundaciones y asociaciones, lo cual es lo que nosotros queremos evidenciar, esa necesidad de una colaboración y acción colectiva. Y termino ya, solo compartirles una fotografía que a mí me gusta mucho en lo personal, pero si seguimos con la siguiente, Aldo, compartirles de que en Honduras estamos buscando fortalecer esta red de alianzas que ya trabajamos con el Sistema de Naciones Unidas, con la coordinadora residente y su equipo, y también en conjunto con el COEP, y fundarse como dos de nuestros aliados naturales con quienes estamos buscando ampliar el mensaje del Pacto Global. Sé que varios de ustedes que están acá conectados hacen parte de estas organizaciones. Así que lo que queremos motivarles más bien es identificar esas oportunidades que ya les explicaba Aldo y poder seguir trabajando en asocio. Yo con eso me quedo, les agradezco el tiempo. Creo que vamos a pasar a un espacio de preguntas. O Aldo, no sé si. Sí, muchas gracias Gracias. a Karen y Aldo por sus intervenciones y ahorita vamos a pasar a un espacio de preguntas y respuestas. Como primera consulta tenemos, ¿cómo cree que se adaptarán los siguientes ODS cuando termine su periodo de cumplimiento 2030? ¿Habrá un tema específico que le darán prioridad? Si fuera el caso, ¿cuál cree que sería? Puedo tomar la pregunta y me complementas, Karen. Creo que tenemos una primera aproximación a lo que pudiera ser las grandes prioridades post-ODS, pero estamos todavía un poco lejos del cumplimiento para poderlo decir con certeza. Sin embargo, el año pasado, Pacto Global a nivel internacional lanzó esta plataforma a la que se refería Karen, que es Forward Faster, avancemos más rápido, y para esa plataforma priorizó 5 temas, que son los que probablemente necesiten más atención hoy y que veremos de aquí al 2030 cómo han avanzado, porque son las áreas en las que hay que ponerle más foco, ¿no? Una de ellas precisamente es cambio climático, otra es finanzas sostenibles, que también es un tema del que hablamos hoy. Luego está equidad de género, salario justo y el tema de gestión hídrica. Son los 5 temas que se han priorizado. No sé, Karen, si quieres complementar. Sí, bueno, reforzar más bien eso, y bueno, que motivamos mucho como a una también identificación del negocio como tal, de una priorización interna, pero desde el Pacto Global, este mensaje que les explica Aldo. Muchas gracias. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cree que sería pertinente realizar algún tratado o convenio económico con aquellos países con infraestructura resiliente para mejorar las condiciones de Centroamérica? Por ejemplo, Chile y Japón tienen estructuras antisísmicas. Yo creo que los tratados internacionales, los que hoy por hoy tiene la región y dentro de la región Honduras, son más tratados de comercio, pero existe la cooperación, ¿no? Y con cooperación internacional podemos hacer mucho, eh, viendo las agencias de cada país, también con la Banca Internacional de Desarrollo, el BID, el Banco Mundial. Son organizaciones que nos pueden ayudar como región con el conocimiento y también a levantar los fondos necesarios para poder
financiar las infraestructuras resilientes que necesitamos. Yo tal vez complementando, Sofía, hacer un mejor, bueno, un provecho o hacer un uso ya de las herramientas de los marcos de negociación que ya han sido ratificados por el país, como bien mencionaba Aldo, pues los acuerdos comerciales que naturalmente contemplan cláusulas en temas de cooperación. Entonces, quizás en los procesos naturales que se realizan de revisión y actualización, se puedan aprovechar esas relaciones que ya existen sólidas y formalizadas, relaciones tradicionales que Honduras ha manejado. Claro está, no dejar de explorar nuevos socios, pero profundizar en las relaciones ya que ustedes han ido fortaleciendo. Listo, muchas gracias. ¿Existen leyes internacionales que exijan a los países crear leyes internas para comprar sí o sí la energía que pueda producir las empresas? ¿O es asunto de conveniencia para algunos sectores que no las hay? No sé si entendí bien la pregunta, pero voy a darle este enfoque. Tener normas claras, leyes, marcos jurídicos estables, certeza jurídica es sumamente importante para que todo lo que estamos hablando sea posible. A veces se necesitan leyes o regulaciones para impulsar cambios. No necesariamente ese es el camino, hay muchos caminos previos a eso, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, que también está siendo impulsado en la región, es la taxonomía verde, que no es una regulación, es más bien un lenguaje común para que puedan las empresas hablar con sus financistas el mismo idioma en cuanto a cómo canalizar el capital que pueda luego ser invertido de manera comprobada y medible en proyectos que impactan positivamente el medio ambiente. En lo personal, yo creo más en la autorregulación y en ir yendo adelante que en las leyes que lo obligan, pero eso ya es cuestión de que cada país con sus sistemas y sus instituciones pueda lograr ese concurso, ese diálogo entre sector privado y sector público para lograr esos cambios, ¿no? En cualquier caso, mi mensaje es, ante todo, la certeza jurídica y la estabilidad en las leyes es lo que va a hacer posible atraer inversión para generar estos impactos positivos. Muchas gracias. Como empresa, buscamos oportunidades de poder invertir en proyectos de compensación ambiental y social. ¿Pueden ustedes vincular a la empresa con estos proyectos en Centroamérica? No sé si entendí bien. ¿Se refiere a la pregunta compensación ambiental y social? Si quiere, la puedo leer nuevamente. Por Como favor. empresa, buscamos oportunidades de poder invertir en proyectos de compensación ambiental y social. ¿Pueden ustedes vincular a la empresa con estos proyectos en Centroamérica? Ah, bueno, sí. Yo creo que de eso se trata la red, de hacer esos vínculos, esos puentes entre quienes tienen soluciones, tienen demanda de soluciones y poder, a través de las diferentes plataformas que Karen les ha comentado, que se pueden replicar y exponenciar en Honduras, encontrar esos en espacios donde las empresas interesadas en dar estas soluciones que generan esos impactos positivos. Y prefiero llamar impacto positivo a compensación porque hay que pensar no solo en mitigar el impacto que puede hacerse, sino regenerar o hacer algo que mejore la situación original. Pero en todo caso, sí, el Pacto Global es esa red. Como les decía Karen, a nivel global es ya la red más grande del mundo de empresas comprometidas con la sostenibilidad y estamos en este proceso de eh, aglutinar más empresas en cada uno de los países de Centroamérica, ¿no? Hoy estamos hablando un poco desde la red de Guatemala, que es el ejemplo que les traemos,
porque ha tenido precisamente en Guatemala como red, hemos tenido esta alianza con AmCham en Guatemala y creemos que puede ser una iniciativa interesante de replicar, siendo AmCham Honduras un multiplicador de todas estas plataformas al servicio de sus miembros. Muchas gracias. Siguiente consulta. ¿Podrían dejarnos, por favor, a quién podemos contactar para trabajar y emplear algunos temas y o consultas con Pacto Global? Claro, con todo gusto me pueden contactar a mí y les voy a compartir acá el contacto a través de Sofía. Y si no, de una vez creo que puedo, no lo puedo poner para todos los participantes, pero con todo gusto estamos en total apertura y como dice Aldo, el objetivo del Pacto Global es poder ayudarles a conectar. Sabemos que todos ustedes están liderando procesos muy importantes y bueno, es importante conectar y poder contribuir y facilitar este intercambio para mejorar. Listo. Como última consulta tenemos, ¿qué factores considera o recomienda que deben ser más importantes en la medición de riesgo ambiental y climático dentro de las operaciones crediticias de las instituciones financieras? Esta es una excelente pregunta que prácticamente pudiera tomar la mitad del espacio que tuvimos para el foro. Pero voy a tratar de resumir la respuesta y con gusto ampliamos y también pueden tener mis contactos con quien lo necesite. Una institución financiera como mayor riesgo climático tiene el cuánta proporción de su cartera está asignada a proyectos vulnerables o incluso a proyectos que están contribuyendo de forma negativa al cambio climático. Por dos razones. La primera que mencioné es su propio riesgo en tener dinero invertido en activos que pueden ser vulnerables ante el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, una infraestructura que puede dañarse ante un evento extremo. Entonces, el primer riesgo es ese. Y por lo tanto necesita ver en su proceso de cómo se asignan los recursos, la elegibilidad de los proyectos, le conviene a una institución financiera hacer debida diligencia para ver que van a ser proyectos resilientes, para así mitigar el riesgo de cartera. Les recuerdo que para el Foro Económico Global, cambio climático es el riesgo número 1 a nivel global ya desde hace algunos años. Y así lo tienen que ver y analizar las instituciones financieras. El segundo componente, lo que decía, es un tema también reputacional, además del riesgo de cartera que mencionaba, hay un riesgo reputacional de que una institución financiera esté invirtiendo en proyectos, por ejemplo, de energía fósil cuando todo el mundo está invirtiendo en energía renovable. Y si lo hace, que lo haga en proyectos que tienen mecanismos comprobados para mitigar esos impactos en el ambiente, ¿no? No sé, Karen, si quieres agregar algo. No, Aldo. Tenemos dos últimas consultas y luego pasaremos a un video. Voy a leer la primera pregunta. ¿Cuántos proyectos en Honduras están aplicando a los bonos verdes? No tengo esa información, lamentablemente. ¿Cómo podemos, como institución financiera, ofrecer beneficios a sus clientes para créditos verdes y ofrecer negocios sostenibles si no podemos brindar una tasa diferenciada? Justo lo que está hablando el señor Aldo, no contamos con leyes de beneficios fiscales para los clientes. El problema en nuestro país es justo el tema de seguridad jurídica. ¿Existe alguna forma que los organismos internacionales puedan presionar y o establecer alianzas con el gobierno? Voy a responder de dos maneras y tal vez la primera, Karen, ¿me puedes complementar? Es que en Pacto Global existe este foro de CFOs o de gerentes financieros, en donde precisamente se habla de esto, cómo desde la perspectiva de un financiero, una empresa logra generar cambios positivos
en el cambio climático, en este tema específico. Y es, en mi modo de ver, en cómo justamente mejora el costo de acceso a capital. Quien hacía la pregunta hablaba de tasas diferenciadas. Realmente las hay, los bonos verdes, los bonos relacionados a sostenibilidad, los bonos azules, que son para temas de agua, etc. Todos tienen tasas menores a la tasa de mercado. Entonces, poder aprovechar esos mecanismos para levantar recursos a tasas diferenciadas es realmente el camino para que ya sea una empresa o una institución financiera que luego tiene un impacto en el financiamiento indirecto, puedan tener ese efecto competitivo. Entonces, yo le recomiendo a quien hizo la pregunta que, si no lo ha hecho ya, que investigue sobre, bueno, si no, que nos contacte y le damos la información sobre bonos verdes, bonos climáticos, bonos relacionados a sostenibilidad, bonos azules y en general mecanismos de finanzas sostenibles para poder precisamente responder a esa inquietud, ¿no? De que sean más competitivas las tasas. Listo, pasaremos ahora a un video. No sé si Karen pueda compartir pantalla para poder ver el video. Sí, ahora, Sofía, y aprovecho en línea con lo que les comentaba Aldo, también está en la oportunidad de, si quien nos hace la consulta, que entiendo es de una banca, sumarse a los principios de banca responsable, que también son lineamientos muy claros sobre cómo avanzar y establecer compromisos dentro de la institución que se reflejen también en los productos que la institución misma ofrece. Entonces, eso es complementando. Bueno. Finalmente queríamos cerrar con este video que lo que busca es este mensaje motivador para que las empresas, indistintamente sean participantes del Pacto Global o no, yo creo que todos tenemos el mismo llamamiento y pues el mismo necesidad de trabajar en conjunto, es que podamos establecer una ruta clara dentro de nuestras operaciones. Entonces, denme un segundo. Creo que no puedo. Ah, sí, aquí estoy. Listo. Disculpe. Uy, qué pena, no sé. Disculpe. Dame un segundo. Con esto queríamos cerrar como un mensaje motivador, solo no sé por qué no está corriendo. Bueno, aquí tengo ya una solución. Automobiles are a fad, a novelty. Horses are here to stay. I think there's a world market for maybe 5 computers. Women cannot do men's work. Sustainability is important, but we have more urgent issues. History has taught us that the leaders who succeed are the ones who meet the needs of the future by moving forward. To achieve the Sustainable Development Goals by 2030, we need forward thinkers, those who see
the SDGs as a driver of growth, not reputation, who are busy making progress, not just pledges, who know sustainability is the future, not a trend. Because right now, only 15% of the SDGs are on track for 2030. Some are even moving backwards. And the majority of businesses aren't setting bold enough targets. Forward Faster is here to guide companies on the areas where they can make the biggest, fastest impact for 2030. Because sustainable companies give us the best chance of achieving the SDGs. But we need you to take more ambitious action. The people and planet of tomorrow are relying on the forward thinkers and doers of today. Don't fall behind the times. Move forward faster. You think they're gonna do it? Pues, Aldo, no sé si quisiera hacer una reflexión sobre el video. Está en mute, Aldo. Muchas gracias a todos. En honor al tiempo, pues espero que haya sido una sesión útil y quedamos a la disposición tanto de AmCham como de los participantes por cualquier consulta adicional y comparten nuestros datos. Con mucho gusto los podemos orientar y seguir la relación con AmCham en Honduras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y hemos llegado al final de la conferencia. Gracias a todos por su tiempo. Quiero agradecer nuevamente a todos los participantes por habernos acompañado el día de hoy, en especial a Pacto Global de las Naciones Unidas, que hizo posible que realizáramos el evento del día de hoy, y por supuesto a Karen y Aldo por hacer un espacio para nosotros en sus agendas. También agradecemos nuevamente el apoyo de los miembros del Sponsors Club, Platino, Arcos, Chevron, Dole, Ficosa, también, miembros Oro, Cargill, Deloitte, Dinan, Seguridad Torre Fuerte, miembros Plata, PAT, Protolum, Louis Dreyfus Company y Seguros Atlántida. Les recordamos a todos que si desean ver nuevamente la conferencia, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube de AmCham Honduras, donde podrán encontrar todos nuestros seminarios y conferencias en línea. De igual manera, se les estará enviando sus correos en el de YouTube con la conferencia y la presentación impartida el día de hoy. También les invito a seguir las redes sociales, Facebook, X, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en las cuales nos mantendremos informados de nuestros siguientes seminarios. Sin más, damos por concluida la conferencia del día de hoy. Nuevamente, gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un feliz día.